Bienvenidos a nuestra segunda presentación. Les invito a participar en la oración conmigo. Dios Padre que moras en los cielos, gracias por esa hora, la oportunidad aquí de grabar esa serie de presentaciones. Una vez más necesitamos que guíes nuestra comprensión, nuestras palabras, nuestras mentes, que trabaja sobre nuestros corazones. Por favor, concédenos y a los oyentes del Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos quedado más o menos en versículo 3. Vamos a retomar el hilo en el versículo 4. Leemos entonces Apocalipsis 17, versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Aquí tengo una imagen de un cáliz de oro, algo así similar habrá visto el profeta Juan. En Conflicto de los Siglos, página 379.3, leemos lo siguiente. Y de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que estaba embriagada de la sangre de los santos, que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a sus discípulos, a los discípulos de Cristo. Entonces la sangre que llena el cáliz de oro es un símbolo para la persecución, para las muertes de tantas personas, para el derramamiento de sangre por defender su fe y no querer someterse a las doctrinas de Roma. Bueno, una cosa que yo estoy tratando de hacer, estamos todavía en la introducción, ¿no es cierto? No hemos llegado al enigma, a la pregunta aquí de ese capítulo. Todavía estamos escuchando la introducción del ángel, y eso toma tiempo para decir algunas cosas, para dejar algunas cosas claro. Una cosa que hemos notado, y lo he puesto aquí ahora en una lista, es que Juan está en el desierto. Eso tenemos que comprender. El desierto nos limita dentro de toda la historia que la Biblia nos presenta a esa fase, 538 a 1798. En algún momento aquí él está en la visión. Pero ahora leemos más cosas. Ella está vestida de púrpura y de oro. Bueno, esa mujer empieza con nada y empieza a levantarse y ascender. Y el momento donde ella ahora está vestida como un rey, tiene todo eso, eso no viene de un día al otro. ¿Ya? Una niña normalmente, hoy en día las cosas son un poco al revés, ¿no? Pero al inicio no tiene mucho, tiene un juguete tal vez, pero a lo largo de la historia, cuando nace, cuando crece, cuando es mujer, acumula cosas, recibe regalos, tiene adornos, etc. ¿Ya? Y eso es un proceso. Ese proceso también queda claro de otras descripciones. Yo pienso específicamente en Daniel 11, que nos describe esa historia. No queremos perder mucho tiempo aquí, pero si ustedes se fijan y recuerdan, Daniel 11, versículo 30, 31 en adelante, la Biblia nos habla de Roma papal, el nuevo rey del norte, aquí en ese contexto de Daniel 11. Y al comienzo vemos cosas como versículo 33, que dice que por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojos. Esos son aquellos que sufren debajo del reinado del rey del norte, del papado. Es la persecución. Esos son los 1260 años donde se derrama la sangre y la copa se está llenando. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. El tiempo determinado, 1798, donde acaba esa profecía aquí. Versículo 36. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablar maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Varias cosas se cuentan aquí. Es un proceso que en el cual ella está involucrado.
Versículo 37 dejamos, dice, versículo 38 quería leer con ustedes especialmente, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Esos, en el versículo 40, ella cae. ¿Ya? Aquí, Daniel 11 básicamente es construida en un orden cronológico. Y si tenemos el tiempo de Daniel 11 y lo colocaríamos aquí, Daniel 11, el versículo 31 sería 508, donde el paganismo pasa su poder al papado. Después empiezan los 1260 años, de aquí en adelante. Y llegamos a ese versículo 40, con el rey del sur, el ateísmo, Francia se levanta y lo derrumba. Y en ese tiempo, hacia el final, era el versículo 38 que hemos visto, también vemos que tiene esto aquí, tiene cosas preciosas. Y es obvio, eso es un proceso. La iglesia necesitaba tiempo para acumular esto, para ser rica de cosas, de bienes, y no cabe duda que ustedes saben más que yo sobre esto, lo que tiene el Vaticano, lo que tiene escondido, los tesoros que tiene ahí en Roma, en la biblioteca, en sus tesoros, en los museos, mucha cosa. Es solamente un pequeño resto visible de todo lo que había tenido antes. Todavía tiene muchas tierras, ¿no es cierto? Y esto fue un proceso en Europa, empezó a acumular mucho. Una de las tenía que ver que se establecieron reglas, ¿no? De herencia, cosas así que cuando ya no había, cuando el que había heredado las tierras murió, etc., muchas cosas cayeron en las manos del papado. Se enriqueció grandemente. Y eso es un proceso. Eso lo quiero decir aquí. Es importante notar eso porque cuando él tiene esto, él no está aquí. No está aquí en los 38, no está en años 700. Está por algún lugar aquí al final. Lo que ve aquí Juan acontece aquí al final. Las informaciones que el Biblia nos da nos ponen cada vez más a Juan hacia esa fecha aquí, hacia el final del periodo. Y ya van a ver, si no lo saben y si no lo están viendo ya, que eso es importante para el entendimiento, para la comprensión de ese enigma aquí que vamos a leer. Ahora, ¿qué más? Dice versículo 4 que tiene púrpura, escarlata, adorado, oro, piedras preciosas. Quédense en Daniel, ojalá no han vuelto todavía. O abren nuevamente Daniel 11. Cuando Daniel 11 nos presenta la vuelta y la curación de la herida en los versículos 40 a 45, la historia se repite. Elena White dice que se repite la historia. Es aquí de Daniel 11, 30 hasta 36. Así específicamente lo dice. Y ahí ustedes ven en el versículo 41 que ella entra en la tierra gloriosa, conquista a los Estados Unidos. Versículo 42, extenderá su mano contra las tierras. Ella entonces con la ley dominica universal logra apoderarse de toda la tierra, los otros países también. Y en el versículo 43 recién dice, y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, del mundo. Eso viene no al comienzo, ¿no es cierto? La mano de ella no agarra esas cosas, no puede todavía al comienzo agarrar, pero hacia el final ella logra obtener, y comprendemos que eso significa, logrará obtener el poder, el control sobre la economía absoluto y también sobre las cosas preciosas y de valor de esa tierra, sobre los bienes. Y eso es algo que viene al final, ¿ok? Aquí estamos al final entonces, cuando ella tiene esto ya. Ella tiene esos adornos porque está en el final de su historia.
Apocalipsis 17. Y tenía en la mano un cáliz de oro. ¿Y cómo estaba ese cáliz de oro? Bueno, estaba lleno. Ahora, ese cáliz está lleno. ¿Y de qué está lleno? De abominación y de la inmundicia de su fornicación. Abominación, inmundicia de su fornicación. Los colores. Eso está lleno. Casi podríamos decir que está empezando a derramarse, ¿no es cierto? Aunque es una interpretación eso. Está a punto de derramarse, ¿ya? Está lleno, lleno, lleno. Más no entra. Está lleno de la inmundicia de su fornicación. Leemos un poco más antes de volver a ese símbolo aquí. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ella es Babilonia ahora. Ahora aquí la Biblia nos dice eso plenamente. Es Babilonia. Y ella es la madre de las rameras. Pequeña pregunta. ¿Qué califica a una mujer madre? Cuando tiene hijas o hijos. ¿Ya? Recién en este momento ella es madre. Entonces, aquí en este proceso en algún momento ella se convierte en madre. No era madre al comienzo, pero es madre. Ahora, ¿quiénes son esas hijas que según la Biblia la ramera tiene? Las iglesias cristianas apóstatas. Correcto, las iglesias cristianas o protestantes apóstatas. ¿Cuándo era la reforma en Europa? Era más o menos por aquí, ¿no es cierto? Siglo XVI, 1500, etc. ¿Ya? Estamos hablando aquí de los años 1500, hacia 1600. ¿Ya? Entonces, ella es madre. Pero aquí en esa fase todavía los protestantes son totalmente contra ella. ¿No es cierto? Ella no puede ser madre todavía, no tiene hijas todavía. Y no podemos por nada estar en el comienzo de la visión. No podemos estar fuera de la visión. Ven lo que estoy tratando de explicar aquí, que las informaciones que nos da el ángel específicos nos llevan a comprender que nosotros estamos aquí al final de la visión. Bien al final. Porque todas esas características lo tiene recién al final, no antes. Eso es importante. Eso va a jugar un papel importante. Lo he dicho varias veces y lo vamos a ver. A ver qué textos aquí estoy saltando. Ya, simplemente aquí una nota de pie, si quieren. No es tan fácil, en mi opinión, por lo que yo he tratado, yo he visto en obtener información sobre la historia de la persecución, sobre todo lo que pasó en esos 1260 años. Pero hay dos libros, hasta que yo sepa no hay en español. Un libro es de James Atkin Wiley, The History of Protestantism, es un clásico. Está también incorporado en el CD-ROM de Elena White o del Centro White como uno de los textos históricos importantes ahí de 1878. Ese libro cuenta pues esa historia del protestantismo y con la persecución y las guerras, etcétera, todo eso.
Y tenemos el libro de John Foxe, que fue realmente muy, muy famoso, más famoso yo diría que el otro. En su tiempo salió en 1563 en la Reforma, durante la Reforma, al fin de la Reforma. Se llama Acts and Monuments, o más bien conocido como Fox's Book of Martyrs, el libro de Fox sobre los mártires, y cuenta la historia de los martirios, ¿ya? De la persecución de los martirios, la experiencia, cómo reaccionaron, cómo fueron los testimonios de ellos, unos han sobrevivido, etc. Y esos libros cuentan las abominaciones, cómo se presentaron en esa crueldad durante ese tiempo. Se estima que otro dato aquí que es la Inquisición papal comenzó en el siglo XIII. Estamos 1200, hablando de 1200 adelante. Antes de eso no había de la misma manera una destrucción tan planificada, organizada de los fieles. Pero en el siglo XIII empiezan las inquisiciones en Europa y también en Latinoamérica. Y ahí son sistemáticamente destruidos los fieles, los que rechazaban las doctrinas de Roma. Y se estima que más o menos murieron en este tiempo más o menos unos 50 millones de personas. 50 millones. Hoy en día 50 millones sería mucho, sería muchísimo. ¿Ya? Son países enteros, hay varios países que tienen mucho menos de 50 millones de habitantes. En aquel tiempo la población era mucho, mucho más baja, ese número aún más grande era. ¿Ya? Ellos realmente en ese tiempo mataron muchas personas. Ok. Estos dos libros entonces. Y queríamos regresar a algo. Sí, la copa está llena, ¿no es cierto? ¿Eso ya se dice aquí o eso viene después? No. Sí, tenía un cáliz de oro. ¿Qué es el cáliz? ¿Qué simboliza el cáliz? El cáliz es un símbolo, por lo que yo recuerdo en la Biblia, el cáliz es un símbolo de un tiempo. Tiempo que Dios concede a alguien. Cuando el cáliz es lleno, el tiempo se terminó. Eso es lo que yo recuerdo. La diferencia entonces entre un cáliz y una copa, ¿cuál es? Porque en Apocalipsis 16 los 7 ángeles tienen 7 copas. Uh-huh. Y hace una distinción entre la palabra copas. Y cuando se refiere a la copa de una ramera, se refiere a un cáliz. ¿Cuál es la diferencia? La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la copa y un cáliz? Copa, por ejemplo, como aparece en 16. Yo no sé. Habría que hacer un estudio a través de toda la Biblia que simboliza el cáliz y la copa. En ese sentido, aquí yo pienso que no tiene nada que ver uno con el otro. Parece una cosa completamente diferente. ¿Ya? El cáliz de oro es un tiempo, así yo lo comprendo, concedido al papado, en el cual él puede hacer algo y cuando está lleno se acabó. ¿Ya? Se terminó. Y tú lo puedes llenar de diferentes maneras. Ellos lo llenaron de sangre y de abominaciones. ¿Ya? Eso es como ellos han usado ese tiempo que le fue concedido. Recuerda que hemos visto antes el texto de Babilonia que también era la copa o era el cáliz. Jeremías 51, copa dice. Tal vez podemos mirar eso rápidamente. Jeremías 51. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová. Pero Jehová es un juicio, es la copa de la ira, digamos, ¿no? La copa de la ira. Ok. No estoy preparado de responder eso. No he hecho un estudio sobre eso. Tal vez podemos mirar qué significa eso. Hay que juntar los textos. Estamos aquí en griego. Tal vez es la misma palabra como ahí en hebreo. Eso sería interesante mirar.
tal vez el mismo símbolo, tal vez es otro. ¿Ya? A veces los traductores se toman la libertad de expresar la misma palabra diferentemente. ¿Ya? Ok. Entonces, versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrada con gran asombro. Resumiendo entonces aquí los símbolos. Desierto. Estamos en el desierto. Ok. Eso entonces puede ser 538 hasta 1798. Ella tiene púrpura y oro. Eso nos lleva hacia el final de los... pero no nos indica ningún año específico. El cáliz está lleno. Bueno, ese símbolo para mí, sin duda alguna, nos lleva a 1798. Porque se llenó. ¿Ok? Ahí para. Y Dios no lo deja derramar. No lo deja más. Corta allá. 1798. Ahora, ella es madre. Eso tiene que ser post siglo XVI. Y no hay mucho tiempo aquí. Ya, siglo XVI significa post siglo XVI. Tiene que ser, o sea, entienden, ¿no? Las iglesias apóstatas tienen que convertirse en hijas. Y eso es un proceso de la protesta hasta llegar a ser hijas. Eso no se hace en 10 años. Ya. En algún lugar me anoté. No sé dónde tengo anotado esto. No recuerdo, pero había una contrarreforma. Y la contrarreforma termina... ¿Cuándo terminó? No recuerdo eso. Si era 1600, hacia 1670, fin del siglo XVII, comienzo del siglo XVIII, si yo recuerdo bien. Es cuando la iglesia ya no hace contrarreforma. Es cuando el protestantismo, digamos, termina, es el fin de la guerra de los 30 años. Ahí, básicamente, a partir de ese punto, más o menos podemos decir, ok, por ahí tal vez ella es madre, pero eso es el final. Y una vez más, como no tenemos en profecía otras fechas asignadas, yo pongo aquí 1989. ¿Pregunta? Ok. Entonces volvemos al texto. Él queda asombrado con gran asombro. ¿Por qué queda asombrado? Una cosa que ha visto él es el misterio de la iniquidad. ¿Ya? El misterio de la iniquidad. En la palabra en sí nos da la información que esto es aquí un misterio que acontece. Es un misterio porque el papado es la mujer y la bestia. ¿Cómo puede ser eso? Son dos cosas diferentes y a la vez lo mismo. La mujer es el jinete y el caballo, pero es lo mismo. Es un misterio explicar esto. En 1798 ella deja de ser una bestia. Ahí deja de ser una bestia, pero continúa siendo mujer. Hay que comprender eso también. Bueno, eso tal vez algunos pensamientos sobre por qué él se asombra. Pregunta. En Daniel 12:6 dice, él hace una pregunta y dice, ¿cuándo será el fin de todas estas maravillas? Entonces Daniel también, porque a Daniel también se le muestra esta visión, ese tiempo, ese periodo, ¿no?
Entonces Daniel también tiene esa misma reacción que Juan de asombrarse. Interesante ya. La pregunta es, o aquí el comentario de la hermana es que en Daniel 2, versículo 6, Daniel hace la pregunta ¿cuándo será el fin o el de todas esas maravillas? Aparece esa palabra de maravillarse, de maravilla también allá. Y dice ella que eso se refiere, y yo concuerdo, al final de de esa profecía y nos lleva concuerdo parcial, ¿no? Porque nos lleva al final de los 2300 tardes y mañanas y los 2520 años. Esas son las maravillas. Ahí no estoy de acuerdo, no creo que podemos decir que es la misma maravilla, pero nos lleva al mismo, más o menos, nos lleva al final de esto. Y los 2300 y los 2520 abarcan ese periodo de los 1260. Y también la respuesta que recibe Daniel, ¿no? Ya, muchas gracias. También algo para una puerta que se abre aquí, podemos estudiar un poco más en esa dirección, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la abominación y la inmundicia de su fornicación? Que son las dos cosas para las que ella llena el cáliz. ¿Qué representa la abominación y la inmundicia de su fornicación? No sé. ¿Cuál es ella llena el cáliz? No sé. Había una pregunta ahí, ¿qué es la diferencia de la abominación y la inmundicia de su fornicación? No sé. ¿Tú tienes algún aporte? En Daniel 12 dice que la abominación, bueno, la abominación son el periodo del 538 a 1698, ¿verdad? Yo tengo que, no se escucha lo que dices. ¿La abominación es qué? ¿538 a 1698? Sí, ese periodo de tiempo. ¿Ya? Y la inmundicia de su fornicación serían las alianzas con las cuales ella llevó a cabo esa Y la inmundicia son las alianzas. ¿Ya? Fornicación, ¿no? Iglesia-estado. ¿Ya? ¿Y la abominación? El periodo de los 1260. Ya. Uno es el periodo y los otros son es la fornicación. Bueno, no sé, yo estaba en otra, ahora con mis pensamientos, puede ser, para la próxima hora voy a mirar eso para ver si puedo encontrar alguna información. No creo que es algo muy complicado, porque son términos, pero ahora no entra a mi mente una respuesta directa a eso. Va a disculpar, pero después podemos mirar eso, ¿ya? Ahora volvemos entonces a retomar el hilo, Apocalipsis 17, versículo 8. Creo que ahí donde habíamos quedado, ¿no es cierto? No. Sí, versículo 7. Dice, pregunta el ángel, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 7 cuernos. Entonces no te preocupes, el misterio se va a resolver aquí, ¿ya? Para nosotros también esa es la información. El misterio es un misterio, pero no tenemos que quedar asombrados. El asombro puede, en parte es adecuado, pero depende del siguiente paso. Tú puedes quedarte como se advierte en Apocalipsis 13. Miramos Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, donde dice, versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
Eso es un tipo de maravillarse, ¿no? Postrarse a la bestia, maravillarse que ella ha vuelto, que es un sorprender sin comprender, y de ahí tomar decisiones falsas a base de esto. Pero hay un asombro que nos lleva a procurar la verdad. Y la verdad entonces es lo que aquí en el capítulo 17 la Biblia nos presenta. Una comprensión exacta de los planes, del futuro, de las actividades de esa entidad y su rol en la historia y lo que hará. Porque ella viene bien preparada, está llevando sus planes a cabo y nosotros tenemos que estar listos o no. O no vamos a permanecer de pie en ese tiempo. Versículo 8. La bestia que has visto era y no es. Está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ahora aquí, en este versículo tenemos el misterio, que yo te diré el misterio de la mujer, dice aquí. O sea, ese es el misterio de la mujer. Y tenemos que comprender lo que significa todo esto. Pero algo que no podemos evitar de ver es que aquí la Biblia trabaja con el término del tiempo. Era, no es y será. Eso es muy importante. Tú solamente puedes comprender eso cuando sabes dónde estás. Si tú estás aquí, el es aquí. En el año 100, por ejemplo. Es, y el quien era tiene que ser antes del año 100 y el que será después del año 100. Por eso nosotros hemos recibido esa introducción al ángel, tratando de convencernos que Juan no está aquí en esa visión, no está aquí tampoco. Juan está aquí, en ese momento. Él es transportado en la visión directamente a 1798. Aquí el cáliz es lleno, aquí ella es rica, aquí ella tiene todas esas cosas cumplidas, todos esos atributos que hemos aquí juntado. ¿Ya? Aquí ella es madre. ¿Cómo? La línea vamos a ser un poco más fuerte. Aquí está Juan, transportado en la visión a esa fecha. ¿Ya? Y ahora sí nosotros podemos mirar y empezar a entender. Sin eso no podemos. Y eso es algo que yo he visto hace falta en la interpretación de ese versículo, lamentablemente. Y por eso todas las interpretaciones que existen son falsas. Las tantas que hay, estoy hablando solamente del adventismo, ¿ya? Porque el elemento del tiempo es aquí crucial. Pero ahora si tú sabes dónde estamos, en 1798, ahora tú puedes empezar a buscar a alguien quien es, ¿ok? Alguien quien no es, alguien quien era, y de ir adelante alguien quien vendrá. Entonces vamos a colocar aquí esa lógica de la sucesión de los reinos. Que son las 7 cabezas. Babilonia, la primera. Medo-Persia, segunda. Grecia,
tercera cabeza. La cuarta, Roma pagana. La quinta, Roma papal. Y la sexta, después continuaremos, la sexta, los Estados Unidos. ¿Por qué coloco ya la sexta? Porque estamos ubicados aquí en ese momento de la historia. 1798. Eso tenemos que comprender. La bestia que hemos visto, que es así como es, que ha llegado al fin de su tiempo, esa bestia que aquí es todavía, está en 1798. ¿Y quién es esa bestia? Roma papal. Aquí termina de existir, pero eso todavía es su último año. En ese año va a ser llevado al cautiverio. Un año después, el Papa Pío VI muere en Valence. Y ahí, en ese año 1798, se le ha quitado su imperio también. Ahí cae. Pero eso es la bestia. Vamos a leer otra vez el versículo 8. La bestia que has visto era y no es. Está para subir el abismo e ir a perdición. Entonces, era y no es. 1798 depende de cómo miras, pero eso es básicamente, esa información es el fin de esa bestia. ¿Ya? 1798 es símbolo para el fin de esa bestia. Y en ese año deja de ser, ya no es. Pero otra bestia que en ese momento aparece. Y la siguiente bestia son los Estados Unidos. Ya la hemos leído acerca de ella en el capítulo 13 de Apocalipsis, que es el capítulo de las dos bestias. Y vamos allá. Vamos allá porque necesitamos comprender esa relación. Apocalipsis 13 dice, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Nos parece conocido eso? Ya, lo mismo otra vez, es la misma bestia. Y en sus cuernos 10 diademas, es la misma bestia. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Conocemos eso ya, Apocalipsis 17. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, 1798, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? 5. También se le dio boca para hablar grandes cosas y blasfemias. Y ahora saltamos al versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Quién es esa bestia? Esa bestia también se llama la bestia de la tierra, mientras que la primera bestia se llama la bestia del mar. Mar, un símbolo para pueblos, muchedumbres, naciones, es la bestia que está situada en Europa, donde vivía la humanidad, una gran parte de la humanidad. Pero al contraste tenemos una bestia que nace en la tierra, o sea, tierra lo opuesto a agua. Eso significa pocas personas, ya no había muchedumbre así. Eso es el continente de América. Entonces Juan, en esa visión, ¿dónde está? También está aquí. Él también está en ese momento.
de la historia. Y lo que él ve en 1700, a la orilla, ¿no es cierto? A la orilla del mar, es si él mira para ese lado, él ve la bestia del mar, el papado. Y si él mira para ese lado, él ve la bestia de la tierra y lo que hará esa bestia, los Estados Unidos. Pero él ve la misma bestia, la que vemos aquí también. Históricamente también se puede mostrar porque Estados Unidos se origina alrededor de los 1798. Gracias. Se puede comprobar históricamente eso mediante la información que aquí se origina en los Estados Unidos. En 1798 los Estados Unidos ya estaban formados, ya estaban en pie, ya estaban funcionando. En 1776 la Declaración de Independencia, 1787 era la Constitución. Pero igual como Roma pagana, la Biblia deja correr un tiempo, no en el momento que aparece esa nación ya gobierna, ¿no? Pueden pasar cientos de años, pero aquí ya está en plena función. Está bien al inicio, joven, pero aquí está, listo para funcionar y reemplazar a la otra bestia. ¿Ok? Entonces esos dos capítulos juntos nos ayudan a fortificar nuestra convicción que la visión de Juan juega en 1798. Y ahí entonces nosotros sabemos el quien era es el papado. El quien es son los Estados Unidos. Pero aquí vienen dos más. Los que ya han leído Apocalipsis 17 saben, viene un séptimo y después viene el octavo. Y el octavo es aquel quien es uno de los anteriores, y eso es Roma moderna o Babilonia moderna. Ponemos Babilonia porque así dice en Apocalipsis capítulo 16. La Babilonia moderna es el quien será. ¿Ya? Miramos otra vez el versículo 8. La bestia que has visto era, el Papa era en 1798 y no es en 1798 porque al ir a los Estados Unidos está para subir el abismo e ir a perdición. Eso es justamente su fin, 1798. Y los moradores de la tierra, a cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Ya? Entonces esa misma bestia, solamente se dice dos cosas de ella: era y será. Y después hay un estado donde no es, digamos, ¿no? Esa información alrededor de ella: era, no es y será. Así la ubicamos. Ahora, de aquí en adelante vamos a entrar en defender esos detalles, y para no tener nadie en suspenso, quiero demostrar que la séptima bestia son las Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué vamos a defender también? Ok. Ahora, en el versículo 8 hay algunas cosas más que explicar. Dice: la bestia que has visto era y no es, está para subir del abismo. ¿Qué significa eso, subir del abismo? El término, esa expresión que alguien sube del abismo, aparece algunas veces en la Biblia. ¿Ya? En el folleto que
el PDF que acompaña esas presentaciones, ustedes tienen los versículos bíblicos ahí. Pero hay básicamente 3 potencias que salen del abismo en la Biblia. Cuando la Biblia habla que algo sale del abismo, son esos 3. Primero, en Apocalipsis 9 hasta el 11, el Islam. Lo que también sale del abismo es el ateísmo. Es Apocalipsis 9 al 11. Ateísmo, eso es Apocalipsis 11. Y la tercera fuerza que sale del abismo es Babilonia moderna. Apocalipsis 17. Esas son las potencias que la Biblia nos presenta saliendo del abismo. Quiero leer un texto aquí con ustedes. Conflicto de los siglos 640. Según se desprende de otros pasajes bíblicos, es de toda evidencia que la expresión abismo se refiere a la tierra en estado de confusión y tinieblas. Y ya. Ok. A ver, otro texto. Primeros Escritos 21.2. Un médico que era un célebre mesmerizador, eso es alguien que hace hipnotismo, ¿ya? Hipnotizador, me dijo que mis visiones eran mesmerismo, que yo era un sujeto muy dócil y que él podía mesmerizarme, hipnotizarme y darme una visión. Le respondí que el Señor me había mostrado en visión que el mesmerismo era del diablo que provenía del abismo. Lo que sale del abismo es lo que sale del diablo. ¿Ya? Él lo compara aquí, lo iguala. Y que pronto volvería allí junto con los que continuasen practicándolo. Le di permiso para mesmerizarme. Interesante, él le permitió para que ese hipnotizador pudiera probar con ella lo que él pensaba poder lograr. Lo probó durante más de media hora, recurriendo a diferentes operaciones y finalmente renunció a la tentativa. Por la fe en Dios pude resistir su influencia y esto no me afectó en lo más mínimo. Y ese texto creo que es el texto más claro. Conflicto de los siglos, 272, segundo párrafo. El periodo en que los 2 testigos iban a testificar vestidos de sacos terminó en 1798, cuando estuviesen por concluir su obra en la oscuridad. Les haría la guerra el poder representado por la bestia que sube del abismo. En muchas de las naciones de Europa, los poderes que gobernaban la Iglesia y el Estado habían permanecido bajo el dominio de Satanás por medio del papado. Mas aquí se deja ver una nueva manifestación del poder satánico. Entonces, esa potencia ahora que sale es una nueva manifestación del poder satánico. Lo que sale del abismo en la Biblia es una manifestación del poder satánico. Entonces, abismo es un símbolo. En inglés creo que se dice bottomless pit. Es como un hueco que no tiene fin, algo así, ¿no? Y de ahí salen las ideas diabólicas. De ahí salen sus creaciones, ¿ya? Para confundir, para conquistar el pueblo de Dios. Salieron el Islam, salió el ateísmo y salió esa última, más grande, más complicada, más difícil de comprender creación, la Babilonia moderna. Eso todo es lo que Satanás produce. Ok.
Entonces creo que quedamos aquí. Una pregunta más. Ya, por favor, una pregunta más. Entonces la bestia que era, no es y será, va a subir de en medio de la confusión, va a surgir de en medio de la confusión entre los pueblos. La pregunta es si la bestia que no era, que es y será, va a subir en medio de la confusión de los pueblos. Va a surgir. Va a surgir. Pero, ¿qué confusión? ¿Qué confusión? ¿A qué te refieres? ¿Cuál es la confusión que se origina, de la cual ella sale? El sábado, ¿De dónde sacas eso de la confusión? acaba de decir que el abismo es la confusión. En el primer texto que leyó. No, he dicho que el abismo es una nueva manifestación del poder satánico. El primer texto es, el abismo se refiere a la tierra en estado de confusión y tinieblas. A ese estado. Bien. De ese estado, cuando el pueblo está confundido en tinieblas, digamos. ¿Cuándo es ese momento cuando ellos están en tinieblas, en confusión? ¿Y qué causa su confusión? Del pueblo. Bueno, el abismo es la confusión. Aquí adentro está la confusión. Eso es lo que Satanás crea. Todo lo que Satanás crea es una confusión. Pues aquí dice que está para subir del abismo, de la confusión. Ujú. Por eso. Y cuando sale no se convierte en rosas, ¿no es cierto? No. Queda confusión, eso es lo que estás diciendo. Sí, pero ¿qué es esa confusión que hay en el pueblo de Dios? ¿Qué confusión hay en la tierra cuando Satanás lleva el Islam? Ya. ¿Qué es la confusión del Islam? Básicamente, ¿no? Bueno, una confusión es que es una religión supuestamente que corrige los errores de los judíos, los cristianos, los textos falsificados y todo eso. ¿Qué quieres decir tú? El ateísmo es otro tipo de confusión, todos tipos de confusiones, ¿no? Digamos, es la cocina del diablo donde él produce sus confusiones, ¿no? Sus diferentes ideas. Babilonia significa confusión, ¿no? Tal vez eso estaba pensando, ¿no? Babilonia en sí, el término significa confusión, ¿no es cierto? De ahí, eso es bien al inicio, donde la confusión de los idiomas, de las lenguas y todo eso. Es producto del diablo. ¿Ya? Ok. Entonces, para cerrar más una vez, el abismo es símbolo de la manifestación del poder satánico. Eso es el abismo. Y por la aclaración de la hermana, ahorita también el primer texto llega a tener más sentido, ¿no es cierto? La expresión abismo se refiere a la tierra en estado de confusión y tinieblas. Y si tenemos ahora el último poder en la Biblia que sale del abismo, es un poder que manifiesta confusión en los pueblos, en la tierra, porque es Babilonia, y Babilonia es confusión. Muy bien, muchas gracias. Entonces cerramos esa hora aquí y continuaremos, Dios mediante, en la siguiente. Querido Padre, muchas gracias. Hemos podido tener una hora aquí con un poco de discusión, algunas ideas y tratando de comprender esos versículos. Mediante tu ayuda creo que estamos empezando a comprender y tener más luz sobre algo que tal vez era para nosotros también un capítulo cerrado. Querido Padre, necesitamos que nos continúes ayudando. En el nombre de Jesús pedimos tu apoyo. Amén.